El viento aullaba a través del desolado páramo de tierra, desgarrando la ropa de Jake Morgan y hundiéndose profundamente en su piel. Podía sentir el frío amargo del planeta arrastrándose hasta sus huesos, incluso a través de su traje térmico sobre él. La estrella enana roja bañaba el paisaje con una luz roja sangre oscura que proyectaba largas sombras sobre la extensión nevada. Este era un lugar donde incluso los exploradores más valientes podían desaparecer sin dejar rastro, sin dejar nada atrás excepto restos congelados de su existencia. La misión de Jake había sido sencilla: entregar carga al puesto de investigación. Pero una serie de fallas, un aterrizaje forzoso y una baliza de socorro rota habían convertido su viaje en una pesadilla durante 3 semanas. Había buscado todos los restos que pude encontrar, esperando desesperadamente una señal, rezando para que alguien, quien fuera, viniera a rescatarlo. Las horas se convirtieron en días y los días se fundieron entre sí. Parecía que no había un final a la vista. Solo, tan terriblemente solo, hasta que algo llamó su atención. Un destello en el blanco interminable. Un movimiento. Algo o alguien vivo. Sus instintos se encendieron. Cada parte de él gritó que permaneciera cauteloso. Agacharse a la defensiva. Su mano inmediatamente fue hacia la pistola de plasma a su lado. ¿Quién o que podría estar aquí en este páramo abandonado? El asentamiento debería haber sido abandonado, pero la figura que se acercaba era inconfundible. Una mujer. Su piel brillaba levemente en la luz carmesí. Estaba de pie contra la tormenta, agarrando un pequeño bulto contra su pecho. El viento aullaba a su alrededor. Pero ella no se movió, no corrió. El corazón de Jake se aceleró mientras la estudiaba. Su piel hila pálida y sus ojos muy abiertos con una mezcla de terror y algo más. Algo mucho más oscuro. Temblaba no solo de frío sino de hambre. El niño que sostenía en sus brazos, una cosa pequeña y frágil que apenas aferraba a la vida, se movió ligeramente. Estaba claro que estaban desesperados. Se estaban muriendo. La respiración de Jake se quedó atrapada en su garganta cuando su mirada se encontró con la de él. Había miedo. Había desesperación. Una súplica tácita de ayuda. Podía ver el hambre en sus ojos y le retorció el estómago. Su propio suministro de alimentos se estaba agotando peligrosamente. Apenas había suficiente para que sobreviviera. Las matemáticas eran simples: ayudarlos o verlos morir antes de que pudiera decidirse. Algo inesperado sucedió sin una palabra. La mujer dio un paso adelante, temblando violentamente contra el viento. Sus labios apenas se movieron mientras susurraba por favor. Nos estábamos muriendo de hambre. Su voz se quebró como hielo quebradizo. En ese momento Jake supo que no había otra opción. Su mano se movió por sí sola y se quitó la mochila, sacando la última de sus preciosas raciones, una extraña fruta naranja que había encontrado días antes. Una de las pocas cosas que lo mantenían con vida. Su mano tembló cuando se la extendió. «Tómala», dijo suavemente. «Es todo lo que tengo, pero es tuyo». Miróla. Fruta. Sus ojos muy abiertos. Su mano temblaba cuando la alcanzó. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de ella, todo su cuerpo se estremeció y un sollozo se le escapó cuando las lágrimas se congelaron en sus mejillas. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. «Muchas gracias». El corazón de Jake se apretó cuando se dio cuenta de lo que significaba este momento. No solo para su supervivencia, sino para algo mucho más profundo. No solo estaba regalando comida, les estaba ofreciendo esperanza. El viento aullaba a su alrededor mientras Jake observaba a la mujer agarrar la fruta en sus manos. Su aliento visible en el aire gélido. Sus lágrimas se congelaron en sus mejillas. Cada gota, un doloroso testimonio de su sufrimiento. Sintió algo agitar en lo profundo del algo más que solo lástima. Era el peso de la lucha compartida. No puedo recordar la última vez que comí algo», dijo, su voz temblando, casi rompiéndole los ojos un profundo tono violeta. Buscó en el rostro de Jake como si no pudiera creer su gesto. «Gracias, de verdad». Jake asintió, sintiendo la incomodidad del momento instalarse. Entre ellos había tantas preguntas no dichas, tantas cosas que ninguno de los dos había dicho. En lugar de hablar, simplemente hizo un gesto hacia el camino detrás de ella. «Dijiste que te dirigías a algún lugar». Ella dudó, y luego asintió lentamente. «Si un lugar, un refugio, no está lejos, hace calor». Jake miró por encima del hombro hacia su propia cabaña, todavía a una buena distancia, pero ya había tomado la decisión de que no podía dejarla aquí. «Lidera el camino», dijo con voz tranquila pero firme. «Te seguiré». La mujer lo miró con una mezcla de sospecha y curiosidad. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero en cambio simplemente asintió. Acomodó el bulto en sus brazos y acercó al pequeño niño demacrado a su pecho. Los ojos de Jake se detuvieron en el bebé. Su carita tan demacrada, tan frágil. Tragó saliva con fuerza.
sintiendo el peso de su difícil situación. «Mi nombre es Jaque», dijo rompiendo el silencio. Ella lo miró. Aunque sus ojos ahora eran un poco más suaves, todavía estaban llenos de cautela. «Mía», respondió con voz ronca, «y esta es Lie», agregó asintiendo con la cabeza hacia el bebé en sus brazos. El bebé se movió ligeramente. Su pequeña mano se extendió instintivamente para agarrar la fruta. Mía sonrió débilmente. Apenas había tenido suficiente para abrir los ojos estos últimos días. Jaque esbozó una sonrisa tensa. Su garganta se apretó ante la idea de un niño sufriendo de esta manera. No pudo evitar sentir el aguijón de la culpa. Tenía suficiente comida para unos días más, pero no era mucho. Pero de alguna manera el momento parecía adecuado para actuar. «No es mucho», dijo sus palabras, «más para sí mismo que para Mía, pero superaremos esto». Comenzaron a caminar juntos, Jaque vigilando atentamente el horizonte. El frío era insoportable, pero Mía no parecía notarlo. Su enfoque completamente en la pequeña vida que protegía el suelo era traicionero. La nieve, profunda e implacable, pero Mía no disminuyó la velocidad. Ida se movió con urgencia y Jaque no pudo evitar admirar la fuerza que llevaba mientras caminaban. El silencio entre ellos estaba lleno del gran peso de la supervivencia compartida. La nieve crujía bajo sus pies, pero no se podía escuchar nada más excepto el suave murmullo ocasional. De Lie. «Mía», habló de nuevo, su voz temblaba por algo más que el frío. «No pensé que alguien estaría aquí afuera», dijo, sus ojos todavía escaneando el horizonte. «Este lugar se supone que está abandonado». Jaque la miró. Frunciendo el ceño. «Pensé lo mismo cuando llegué por primera vez», admitió, «pero a Carbón no le importa, no te da tiempo para pensar en nada más que en la supervivencia». Mía sintió, su rostro se endureció ligeramente. «Sé que por eso me quedé. Mi equipo no lo lograron, intentaron irse en un transbordador de emergencia. Cuando estalló la guerra en Lumira la nave falló, no sobrevivieron al choque». Ella hizo una pausa con fuerza su voz. «Debería haber ido con ellos, pero no lo hice y ahora somos solo Lie y yo». El corazón de Jaque se hundió cuando el peso de sus palabras lo golpeó. Pudo ver la emoción cruda en sus ojos, culpa, arrepentimiento, pero también una feroz protección que corría más profundo que cualquier cosa que pudiera entender. «Hiciste lo que pensaste que era mejor», dijo en voz baja. «No es fácil estar solo. No sé cuánto tiempo puedo seguir haciéndolo». Mía admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que podría sobrevivir, pensé que podría lograrlo aquí solo, pero cada día se vuelve más difícil y ahora tengo que pensar en Lie. No puedo perderla». También la mirada de Jaque se suavizó cuando miró al bebé, su pequeña y frágil forma envuelta en capas de tela. La verdad era que Mía no necesitaba decir nada más. Sus acciones hablaban más que las palabras. No solo estaba sobreviviendo, estaba luchando cada minuto de cada día, y Jaque no tenía dudas de que si fuera cualquier otra persona lo harían. «Ya me he rendido, Hey», dijo, su voz más segura de lo que sentía. «No la perderás, no mientras yo esté aquí». Mía lo miró, sus ojos buscando, como si tratara de encontrar la verdad en sus palabras, y por un breve momento el viento no se sintió tan frío. Había algo tácito entre ellos ahora, un vínculo formado no solo por necesidad, sino por comprender, el tipo de comprensión que solo llega cuando dos personas no tienen nada más que el uno al otro en quien confiar. Caminaron durante lo que parecieron horas. La tormenta de nieve se intensificó a su alrededor, pero ninguno de los dos se detuvo. La mente de Jaque se llenó de preguntas. Tenía tantas, pero por ahora solo había una cosa a la que podía concentrarse: llevarlos a ambos a un lugar seguro. Finalmente, después de que pareció una eternidad, Mía señaló hacia adelante. «No es mucho, pero es casa». Jaque miró hacia arriba, hacia el contorno de una pequeña cabaña apenas visible a través de la tormenta, un faro de calidez en medio del blanco infinito. No pudo evitar la ola de alivio que lo invadió. Estaban más cerca de lo que nunca habían estado de la seguridad, pero mientras se acercaban a la cabaña, Jaque no pudo evitar la sensación de que sus problemas estaban lejos de terminar. Algo en la mirada de Mía le decía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La cabaña se alzaba frente a él, una pequeña estructura desgastada por el clima, apenas visible a través de la espesa nevada. Jaque sintió el fuerte aguijón del viento en su rostro mientras cerraban la distancia. Su cuerpo dolía de agotamiento, el frío se filtraba más profundamente en sus huesos, pero el ritmo de Mía nunca disminuyó. Se movió con la urgencia de alguien que había conocido demasiadas situaciones de riesgo. Cuando llegaron a la puerta, Mía la abrió. El viejo marco de madera gimió en protesta. En el interior el calor los golpeó como una fuerza física acogedora, reconfortante, pero también un recordatorio de lo frío que había estado afuera. Jaque se movió de inmediato hacia la pequeña estufa en la esquina. Sus manos temblaban mientras comenzaba a avivar el fuego. Mía dejó a Lie en un pila de mantas junto a la chimenea. La niña apenas se movía, su pequeño cuerpo todavía pálido de hambre. Mía se arrodilló a su lado para ver cómo estaba, con una expresión suave y preocupada. Jaque la observó por un momento. Un destello de admiración y tristeza lo atravesó. No podía imaginar cómo habría sido llevar ese peso para sobrevivir en este lugar con nada más
¿Que la voluntad de seguir adelante has estado aquí mucho tiempo?, preguntó Jake en voz baja mientras trabajaba para encender el fuego. Mia lo miró, su mirada distante. 3 ciclos lunares, respondió en voz baja, sus dedos rozando el cabello de Lie. 3 ciclos de intentar ganarse la vida en un lugar que apenas está vivo. Jake se detuvo por un momento, y luego asintió. Y dijiste que encontraste algo que podría ayudar. Los ojos de Mia se encontraron con los de él y se enderezó mirando hacia la esquina más alejada de la cabaña. Si hay más que solo supervivencia, aquí hay algo increíble escondido debajo de la nieve. Jake se volvió hacia ella intrigado. ¿Qué quieres decir con que hay ahí abajo? Mia se quedó cepillando la nieve de su abrigo. Su expresión cambió del agotamiento a otra cosa, curiosidad. Tal vez la cueva de cristal. Dijo, los encontré poco después del choque. Al principio pensé que eran solo una formación extraña, pero son mucho más que eso. Reaccionan a la energía, a la bioelectricidad, generan calor, luz. Es como si estuvieran vivos de alguna manera. El interés de Jake despertó su escepticismo. Dando paso a la curiosidad, vivos, repitió, ¿quieres decir que no son solo rocas? Los labios de Maya se arquearon en una leve sonrisa. Exactamente, no son solo rocas, las he estado estudiando, son bioluminiscentes, pero no de la manera que esperarías. Interactúan con el medio ambiente, con los vivos. Cuanto más tiempo he estado aquí, más he aprendido, me han mantenido vivo. Jake la miró, su mente acelerada. Así que estás diciendo que estos cristales, estas rocas, podrían ayudarnos. Ella asintió, han sido mi única fuente de calidez, y si estoy en lo cierto, podrían hacer mucho más, podrían alimentar algo, cualquier cosa. Imagina una fuente infinita de energía aquí mismo. Creo que estamos sentados en una mina de oro. Que sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Y has estado solo con este descubrimiento, sin nadie más para ayudar. El rostro de Mia se tensó. Nadie más, solo yo. Y ahora Lie. Jake se giró por un momento. Las implicaciones de sus palabras se estaban asimilando, y está segura de que no hay nada peligroso en ellas. He sido cuidadosa, dijo Mia con voz firme. No las he tocado demasiado. Solo lo suficiente para entender que son delicadas. No quiero arriesgarme a alterar el ecosistema aquí. Jake frunció el ceño, todavía procesando la información. Deberíamos comprobarlo juntos. Mia vaciló. No es un lugar para extraños. No soy una extraña, dijo Jake, encontrando su mirada. Soy alguien que está tratando de sobrevivir como tú. Mia lo estudió por un momento antes de asentir. Está bien, iremos, pero tenemos que tener cuidado. No sé qué más podría haber ahí abajo. Jake tomó su chaqueta y la apretó más. Lideró el camino. La entrada de la cueva estaba oculta debajo de capas de nieve y roca, una estrecha fisura en la ladera de la montaña, apenas visible contra el vasto paisaje blanco. Mia se movió con un propósito. Las huellas de sus botas ya bien gastadas en la nieve. Jake la siguió de cerca. El aire más frío, cuanto más alto subían, su aliento salía en nubes afiladas, y cada paso se sentía como una batalla contra el frío cortante. Mientras se acercaban a la entrada, Jake podía sentir una extraña energía en el aire. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. El suelo debajo de ellos zumbaba con una vibración baja, como si el planeta mismo estuviera vivo y pulsando. Mia se detuvo antes de la entrada, volviéndose hacia él. Esto es todo, dijo suavemente. La entrada es estrecha, pero una vez que estamos dentro se abre, y los cristales no se parecen a nada que hayas visto antes. Jake la miró, una mezcla de emoción y cautela en sus ojos. Nunca había visto nada como esto. Eso es seguro. Mia sonrió, sus ojos brillaban con orgullo silencioso. Solo espera, es hermoso. Entraron en la fisura, las paredes de roca invadiendo ambos lados. Cuanto más avanzaban, más cambiaba el aire, la temperatura se calentaba, el viento frío del exterior desapareciendo, como si hubieran entrado en otro mundo por completo. Luego, cuando doblaron una esquina, el espectáculo completo de la cueva se reveló. Jake jadeó. Las paredes estaban vivas, con cristales bioluminiscentes de color cubrían cada superficie. Su luz pulsaba en sincronía con las vibraciones del suelo debajo de ellos. No solo brillaban, se movían, cambiando con una energía que parecía casi viva. Extendió una mano. Sus dedos rozaron uno de los cristales más grandes. La luz se intensificó, fluyendo a través del cristal como una onda en el agua, una corriente extraña corriendo por sus dedos. Esto es increíble, respiró Jake, adentrándose más en la cueva. Mia lo observó. Esa mirada desconocida en sus ojos se lo decía. Cuanto más se aventuraban en la cueva, más sentía Jake una conexión con los cristales, casi como si le estuvieran respondiendo. Cada paso parecía amplificar la sensación. La energía se acumulaba a medida que avanzaban. ¿Lo ves? ¿No?, preguntó Mia. Su voz apenas era un susurro en el espacio cavernoso. No es solo luz, es algo más. Jake asintió, su mente acelerada. Esto podría cambiarlo todo. A medida que se aventuraban más, podían sentir la atmósfera cambiando a su alrededor.
Los cristales se volvían más intensos. Era como entrar en el corazón del planeta mismo. Mia lo guió más profundo su emoción palpable, pero mientras seguían adelante, Hake no podía quitarse la sensación de que no estaban solos, algo o alguien los estaba observando en las profundidades del brillo de cristal. Cuanto más aventuraban en las cuevas de cristal, más la energía en el aire parecía resonar con Hake. No era solo el suave zumbido de los cristales bajo las yemas de sus dedos, era una una sensación que hizo que el cabello en la parte posterior de su cuello se erizara. El brillo bioluminiscente parecía intensificarse, reaccionando a su movimiento, su misma presencia, como si los cristales estuvieran vivos de alguna manera antigua. Cada paso se sentía cargado, como si estuvieran cruzando hacia el corazón de algo mucho más grande de lo que podían comprender. Mia, caminando a su lado, parecía igualmente cautivada. Sus ojos abiertos de asombro. No es solo energía, murmuró su voz casi reverente, es una conexión entre los cristales y todo lo que los rodea. Es como si el planeta mismo fuera consciente. Hake la miró, la curiosidad parpadeando en sus ojos. ¿Te refieres a todo el planeta como los cristales son parte de ello? ¿Parte de la vida aquí? Mia asintió con la cabeza, su expresión pensativa. Sí, es como si los cristales fueran parte de una red más grande, casi como el sistema nervioso del planeta. Y si estoy en lo cierto, la conexión es más que física, está viva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas con sus implicaciones. Hake siempre había pensado en los planetas como rocas inertes sin vida girando en el espacio, pero aquí, en el corazón de Terra, estaba empezando a cuestionar todo lo que creía saber. El aire a su alrededor parecía vivo, con posibilidades. Así que Hake dijo en voz baja mientras continuaban caminando: ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para esto? Supervivencia. Mia detuvo su mano flotando sobre uno de los cristales, trazó un dedo a lo largo de su superficie lisa, mirando el pulso de luz más brillante. En respuesta, creo que podría significar todo, dijo lentamente. Si podemos entenderlo, aprovecharlo, podríamos tener acceso a energía ilimitada, tal vez incluso los medios para salir de este planeta. Hake se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos al darse cuenta. ¿Estás diciendo que esta podría ser una salida? Podría ser. Mia dijo, su voz cada vez más intensa, pero no sabemos el alcance total de poder aquí. He sido cauteloso, experimentando con lo que he aprendido, pero no sé cuánto control tenemos realmente. Este lugar es antiguo, estos cristales han estado aquí mucho antes de que llegáramos. Entonces, ¿por qué no se lo dijiste a nadie? Preguntó Hake con un dejo de confusión en su voz. Y es tan importante, porque mantenerlo en ese secreto. El rostro de Mia se suavizó, el peso de su aislamiento evidente en las líneas alrededor de sus ojos, porque no sabía en quién confiar, porque no sabía si podía protegerlo o si debía. Hake asintió, entendiendo ahora el instinto de supervivencia la había llevado a mantener este descubrimiento oculto para protegerlo, tal como ella había protegido a Lie. Pero cuanto más hablaban, más se daba cuenta de lo importante que era este lugar, cómo podría cambiar no solo sus vidas, sino el curso de la exploración espacial en sí. Caminaron más profundamente en la cueva, Hake ahora completamente hipnotizado por la belleza que lo rodeaba. Las paredes brillaban con formaciones de cristal que parecían cambiar y balancearse. Su luz bailaba en patrones hipnóticos. El aire se sentía más cálido aquí, a pesar de que el mundo exterior era una tormenta de hielo implacable. Había una extraña comodidad en este santuario subterráneo. Hake sintió un cambio entre ellos, un cambio sutil en la forma en que sus cuerpos se movían, en la forma en que sus ojos se encontraban. Era algo más allá de la ciencia, más allá del instinto de supervivencia. Habían sido arrojados juntos por la mano cruel del destino, pero en este momento, rodeados por el zumbido de los cristales vivientes, se sentía como si estuvieran destinados a estar aquí juntos. Miró a Mia. Sus ojos reflejaban el brillo iridiscente de los cristales y sintió la tensión tácita creciendo por todo el peligro y la incertidumbre. Había una conexión profunda entre ellos, una que había crecido a partir de la necesidad de sobrevivir y se había transformado lentamente en algo más. Este lugar, Hake murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Se siente diferente, como si nos estuviera hablando. Mia sonrió débilmente, su mirada todavía enfocada en los cristales. Tal vez lo sea, tal vez ha estado esperando que alguien la escuche. Hake se acercó a ella, su corazón acelerado. No sé de ti, pero nunca he sido alguien que cree en el destino. Pero ahora aquí contigo estoy empezando a preguntarme. Mia se volvió hacia el su expresión suave pero cautelosa. Ya no sé en qué creo, pero sé esto: no podemos ignorar lo que está pasando aquí. Estos cristales son parte de algo más grande, algo que aún no podemos entender. La cueva pareció calentarse mientras estaban allí lo suficientemente cerca como para que Hake pudiera sentir el calor irradiando el cuerpo de Mia. El aire pulsó con una fuerza invisible, y por un momento el mundo exterior, la tormenta, el peligro, la incertidumbre desapareció. Eran solo ellos dos en este extraño lugar.
de vida y Hake podía sentir una atracción magnética acercándolo más a ella. Mia notó su proximidad, su respiración se contuvo. Por un momento, Hake, ¿qué estamos haciendo?, se acercó lentamente como si lo atrajera algo más profundo que la simple atracción. No lo sé, pero si esto no puedo seguir fingiendo como todo es normal. Ya no, el momento quedó suspendida en el aire frágil como los cristales a su alrededor, y luego sin pensar Hake inclinó sus labios rozando los de ella, suave y tentativo al principio, pero rápidamente volviéndose más urgente a medida que la conexión entre ellos se profundizaba. Fue un beso que nació no de la lujuria, sino de la comprensión compartida de la supervivencia, de la vulnerabilidad de algo tácito que se había estado construyendo entre ellos desde ese primer momento en que se conocieron en la nieve. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron, ambos respirando con dificultad, pero ninguno de los dos dispuesto a romper la conexión. Mia habló suavemente, su voz temblando. Ya no. Solo estamos sobreviviendo, ¿no? Hake susurró, su voz cargada de emoción. Estamos viviendo. La cueva parecía zumbar con una energía de otro mundo mientras Hake y Mia estaban cerca. La calidez de su momento compartido aún persistía entre ellos, pero cuando la luz cristalina parpadeó a su alrededor, el corazón de Hake de repente se aceleró. Por otra razón, algo estaba mal. El silencio pacífico de las cuevas se sentía frágil, como si el aire mismo estuviera esperando que algo lo rompiera, y luego vino un estruendo bajo, reverberó a través de las paredes, un temblor que comenzó a sus pies y se extendió por sus cuerpos. La mirada de Hake se dirigió al rostro de Mia, sus ojos muy abiertos por la alarma. No era la cueva moviéndose, no era una réplica, era otra cosa, algo mucho más siniestro. Mia miró hacia la entrada de la cueva, su expresión nublada por el miedo. Vienen, susurró, su voz tensa por el pavor. La fuerza Aurora. Han detectado la firma de energía. El estómago de Hake se retorció. La fuerza Aurora, la misma facción que había destrozado él. Mundo natal de Mia, la facción que la había perseguido hasta este planeta maldito. La idea de que llegaran aquí atraídos por la misma energía que había mantenido vivas a Mia y Lee le heló la sangre. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Hake con voz tensa. He visto sus naves antes, dijo Mia, sus palabras entrecortadas mientras se alejaba de sus ojos, escaneando la entrada de la cueva. Han estado buscando nuevos recursos, nuevas armas, y ahora las han encontrado. El peso de sus palabras flotaba entre ellos como una espesa niebla. Esto ya no se trataba solo de supervivencia, esto no se trataba solo de los cristales. La fuerza Aurora venía por algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Si encontraban las cuevas y descubría lo que Mia y Hake habían descubierto, podría significar un desastre. El rostro de Mia se endureció con resolución, pero había algo más allí también, miedo, no por ella, sino por Lee, por la vida que estaba tratando desesperadamente de proteger. Tenemos que salir de aquí, dijo Hake, su mente ahora acelerada. Mia asintió con los labios apretados, agachó recogiendo a Lee de la pila de mantas, sosteniendo al niño contra su pecho como si el simple acto pudiera protegerla de alguna manera de la tormenta de peligro que se acercaba rápidamente. Pero cuando Hake se giró para moverse, un repentino y agudo sonido rompió el silencio, un distante gemido metálico seguido del inconfundible zumbido de los motores. «Están aquí», susurró Mia. Su voz temblaba ahora con algo más que miedo. La dura realidad de su situación había llegado. La fuerza Aurora se había abierto camino hacia Terra más rápido de lo que Hake había esperado. Sin decir otra palabra, Mia comenzó a caminar hacia la salida, sus pasos rápidos pero medidos. Hake la siguió de cerca. Su mente daba vueltas con las implicaciones de su próximo movimiento. Si la fuerza Aurora estaba realmente aquí, no tenían mucho tiempo. No podían permitirse luchar contra ellos. Al menos todavía no. Necesitaban ser más astutos que ellos. Necesitaban estar un paso por delante. Cuando emergieron de la entrada de la cueva, los vientos aulladores los saludaron como una bofetada en la cara. La ventisca afuera solo se había intensificado. El mundo que los rodeaba ahora era una masa arremolinada de nieve y hielo. El distante estruendo de los motores se hizo más claro, más amenazador cuando Hake miró hacia el horizonte. «Mia, ¿qué pasa ahora?», preguntó Hake. Su respiración se convertía en jadeos cortos mientras trataba de seguirle el ritmo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La urgencia de la situación comenzaba a calmarse. «En su mente hay una pequeña estación de investigación al norte», dijo Mia con voz sombría. «Es una posibilidad remota, pero podríamos usar el equipo allí para enviar una señal de socorro o sabotear sus sistemas. Si tenemos suerte, podríamos ganar suficiente tiempo para escapar». El corazón de Hake se hundió. Conocía bien la estación, era parte del puesto de avanzada cerca de él, cual se había estrellado, pero había estado abandonado durante años. No había garantía de que el equipo todavía funcionara o que
Pudieran llegar allí sin ser detectados. Movámonos, dijo Jake con voz firme. No tenemos elección. Comenzaron a moverse rápidamente, sus cuerpos presionados contra el viento cortante. La nieve era profunda y cada paso se sentía como una batalla contra los elementos. Los sonidos del aura, las voces de la nave de las fuerzas se hacían cada vez más fuertes y Jake podía sentir que se le erizaban los pelos de la nuca. Estaban demasiado cerca. Mia lo miró. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Jake, si nos encuentran, no lo harán. Jake la interrumpió cortándola. No sabía cómo iba a hacer que eso fuera cierto, pero se negaba a dejar que el miedo se apoderara de él. No ahora, no cuando estaban tan cerca. Nos mantendremos a la vanguardia, nos aseguraremos de ello. La tensión entre ellos había cambiado. Ya no había lugar para la duda. Pase lo que pase, estaban juntos en esto. Ahora lo sabía en sus huesos, y Mia también lo sabía. Mientras se acercaban a la estación de investigación, los pensamientos de Jake se aceleraron. Tenían que actuar rápido, pero también tenían que pensar con claridad. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de proteger el descubrimiento que habían hecho, y que podía cambiarlo todo. Los cristales, el poder bajo sus pies, era demasiado valioso para caer en las manos equivocadas. Y la fuerza Aurora, definitivamente eran las manos equivocadas. De repente, el viento aulló más fuerte, casi como si el planeta mismo les estuviera advirtiendo de lo que estaba por venir. El ritmo de Mia se aceleró. Sus ojos escanearon el horizonte de la estación a solo unos cientos de metros de distancia. Ahora estamos casi allí, murmuró, su voz llena de una mezcla de esperanza y temor. Podemos hacer esto. Jake podía sentir el peso del momento presionándolo, pero su resolución nunca había sido más clara. Mientras estuviera con Mia, mientras Lee estuviera a salvo, se aseguraría de que hicieran lo que tenían que hacer. Llegaron al perímetro de la estación, sus respiraciones saliendo en ráfagas agudas mientras se agachaban detrás de una hilera de maquinaria rota. La imponente estructura apenas visible a través de la nieve cegadora. Maya rápidamente se agachó revisando sus alrededores. Tenemos que entrar antes de que nos vean, susurró con urgencia, su rostro fijado en determinación. Hay una pequeña escotilla de acceso en el otro lado. Jake asintió, su pulso se aceleró, podía sentirla presión aumentando, el peligro acercándose. La fuerza Aurora estaba aquí y si no se movían rápido, todo por lo que habían trabajado. La supervivencia, la conexión, la esperanza, se perdería. La ventisca rugía afuera mientras Jake y Mia se agachaban detrás de la maquinaria destrozada cerca de la estación de investigación, su aliento visible en el aire helado. Sus corazones latían al unísono. Cada ráfaga de viento llevaba consigo el sonido de los motores que se acercaban, ruidosos, mecánicos y amenazantes. La fuerza Aurora estaba más cerca ahora, su nave atravesando la tormenta de nieve como un depredador rastreando a su presa. Ya no eran solo sus pasos de los que tenían que preocuparse. Era la búsqueda incesante de algo mucho más grande que ellos. Los cristales, la energía debajo de la superficie de Terra, eran demasiado importantes para caer en las manos equivocadas. Mia se volvió hacia Jake. Su rostro estaba determinado, pero sus ojos delataban el peso de la decisión que tenían ante ellos. Una vez que estemos dentro, tendremos que actuar rápido, susurró. Su voz era urgente. El equipo aquí está desactualizado, pero aún podría darnos la oportunidad de enviar un mensaje. Si podemos comunicarnos con alguien, si podemos advertirles, tendremos una oportunidad de luchar. Jake asintió. Sus ojos escanean del horizonte. No podemos esperar a que una nave nos recoja, dijo. Su tono era tenso por la resolución. Necesitamos deshabilitar sus sistemas o corremos el riesgo de que obtengan lo que quieren. Lo último que necesitamos es que minen el planeta en busca de más de estos cristales. Mia apretó la mandíbula. Su agarre en Lee se apretó. Haré lo que sea necesario, dijo con firmeza. Pero te necesito con yo. Eres el único que puede ayudar a superar sus defensas. Dio una breve sonrisa forzada. No voy a dar marcha atrás ahora. No después de todo lo que hemos visto. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Se movieron rápidamente agachándose. Mientras corrían hacia el costado de la estación, el viento aullaba más fuerte que nunca, enmascarando sus movimientos. El rugido distante de la nave de las fuerzas Aurora era ensordecedor. Ahora el golpeteo bajo de sus motores vibrando a través de la nieve y el suelo bajo sus pies. Llegaron a la escotilla de acceso. Su superficie excitada apenas resistía el frío brutal. Mia trabajó rápidamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras insertaba una llave improvisada en el mecanismo de bloqueo de la escotilla. Es viejo, murmuró mirando a Jake, pero aún debería abrirse. Giró la llave con un giro brusco y la escotilla se abrió con un crujido, revelando un estrecho pasaje oscuro que conducía al corazón de la estación. En el interior el aire estaba viciado pero cálido comparado con
El mundo helado del exterior, la estación había estado abandonada durante años, pero todavía había energía corriendo por sus viejos circuitos. Un zumbido bajo zumbó en el aire, luces tenues parpadeando. Cuando entraron, la sensación de algo antiguo, algo olvidado, se apoderó de Jake. El lugar era una reliquia, un pedazo de historia, y ahora era su única oportunidad de sobrevivir. Se movieron rápidamente por los pasillos poco iluminados, Mia liderando el camino con determinación mientras Jake vigilaba sus alrededores. El diseño de la estación le era familiar, lo había visto brevemente cuando aterrizó por primera vez, pero en ese entonces había sido una ruina sin vida. Ahora se sentía como si estuviera viva nuevamente, sus paredes resonando con los pasos de quienes alguna vez la habían usado. Mia se detuvo de repente, sus ojos se fijaron en una terminal en la esquina más alejada de la habitación. Allí susurró: esa es nuestra mejor apuesta. Se apresuraron a la terminal y Mia inmediatamente comenzaron a trabajar en el teclado obsoleto, sus dedos volando sobre las teclas con precisión practicada. Necesitamos enviar una señal, murmuró, su voz tensa. Tengo un código de socorro que debería llegar a cualquiera en el área, pero tomará unos minutos recablear este sistema. Jake miró nervioso por encima de su hombro. El sonido de la nave de las fuerzas Aurora era inconfundible ahora. Estaba dando vueltas por encima. El zumbido de sus motores se hacía más fuerte a cada segundo, que sabía que no tenían mucho tiempo. La presión estaba aumentando y podía sentir el peso de momento presionándolo. Mia, tenemos que darnos prisa. Voy tan rápido como puedo, dijo bruscamente, sus ojos revoloteando entre la terminal y la entrada. Pero si no desactivamos su sistema, simplemente nos rastrearán. Seremos blancos fáciles. Necesito redirigir su navegación. De repente, el bajo zumbido de la estación cambió. La respiración de Jake se quedó atrapada en su garganta cuando un chillido mecánico distante resonó por encima de las puertas exteriores de la estación. Una de las últimas defensas comenzaba a abrirse. Se estaban quedando sin tiempo. Mia, Jake dijo con urgencia, que vienen. Tenemos que terminar esto ahora. Las manos de Mia volaron más rápido. Su ceño se frunció por la concentración. Las tenues luces de la terminal parpadearon mientras el viejo sistema zumbaba bajo sus órdenes. Casi lo tengo, dijo, su voz firme a pesar de la creciente tensión. Una vez que termine de redirigir los sistemas de navegación, podremos enviar una señal falsa, una que les hará pensar que hemos ido en la dirección opuesta. Jake se giró, viendo las sombras oscurecerse, mientras la puerta comenzaba a abrirse por completo. Tenemos segundos, dijo, su voz tensa. No podemos dejar que nos encuentren. No así los dedos de Mia. Dudaron por un momento. Su mente se aceleró antes de presionar la tecla final. La terminal zumbó y la pantalla parpadeó. Mientras los datos se transferían, sonó un pitido suave y Mia dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Está hecho, dijo en voz baja. Estamos enviando una señal falsa. Pensarán que nos dirigimos al sur, lejos de los cristales. Jake no perdió un segundo. Agarró el brazo de Mia tirando de ella hacia la salida trasera. Vamos, vamos, no tenemos mucho tiempo. Los dos se movieron rápidamente. La puerta se cerró detrás de ellos. Con un ruido metálico pesado se lanzaron por los callejones de la estación, el viento aullando en sus oídos mientras agachaban fuera de la vista. Detrás de ellos el débil sonido de la nave de las fuerzas Aurora, cada vez más débil, estaba funcionando. Lo habían logrado, pero cuando llegaron al borde de la estación su alivio duró poco. El suelo debajo de ellos se sacudió con una intensidad que los hizo tropezar y una fuerte explosión estalló cerca, enviando escombros volando por el aire. El exterior de la estación había sido violado. La fuerza Aurora estaba en movimiento. Mia, están aquí, gritó Jake, la adrenalina bombeando por sus venas. El rostro de Mia palideció cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar. No van a caer en eso. Jake la acercó. No vamos a correr más, dijo, su voz dura. Luchamos, mantenemos nuestra posición, protegemos lo que encontramos. La pelea apenas había comenzado. La explosión reverberó a través del suelo debajo de ellos, enviando una onda expansiva de pánico corriendo a través de Jake y Mia. Polvo y escombros llenaron el aire cegándolos. Por un momento tropezaron, ojos abiertos al darse cuenta de que no había más correr, no más escondérsela fuerza Aurora los había encontrado. El juego había cambiado. El agarre de Mia en Lie se apretó cuando se giró hacia Jake, su rostro una máscara de resolución. Mantenemos nuestra posición, Jake. Tenemos que, si dejamos que nos lleven todo por lo que hemos trabajado, todo lo que me has ayudado a proteger, todo se ha ido. Jake asintió, sus ojos escaneando sus alrededores. Ahora estaban al descubierto, sin cobertura, sin lugar para correr. El enemigo estaba demasiado cerca. El peligro demasiado real. Podía escuchar el zumbido revelador de la nave de las fuerzas Aurora descendiendo, su sombra oscureciendo el suelo cubierto de nieve, pero luego por el rabillo del ojo algo llamó su atención. Un leve resplandor distante venía de la dirección de las cuevas de cristal. Mia, Jake, dijo, su voz urgente, mira, los cristales están reaccionando. La mirada de Mia siguió y su respiración se atascó en su garganta cuando vio lo que Jake estaba viendo. Las formaciones de cristal, una vez pasivas, ahora pulsaban con una luz intensa y brillante que proyectaba largas sombras a través del paisaje desolado. Era como si el planeta mismo estuviera despertando, respondiendo a algo profundo dentro de la T.
Hierra el aire a su alrededor, parecía vibrar con poder y por primera vez desde su choque Jake sintió algo más que miedo. Había una fuerza en estos cristales, algo antiguo, algo vivo. Esto es todo. Mía, susurró, su voz temblando de asombro. Los cristales están vivos, están reaccionando nosotros a lo que hemos hecho allí, llamándonos. El corazón de Jake se aceleró cuando la miró. El peso de su situación cambiando de repente, la fuerza Aurora seguía llegando, pero ahora había algo más en el aire, una sensación de urgencia del destino. Los cristales, esas extrañas estructuras alienígenas que apenas habían comenzado a comprender, eran más que una fuente de poder, estaban vivos y habían elegido su lado. Tenemos que irnos, Jake dijo, su voz firme. No podemos luchar contra ellos así, pero no necesitamos luchar contra ellos, necesitamos llegar a los cristales, necesitamos aprovechar su poder. Los ojos de Mía brillaron con la misma comprensión. Asintió con su expresión feroz, con determinación. Los he estudiado. He aprendido lo suficiente. Podemos usar la energía, podemos contraatacar, pero tenemos que llegar al corazón de la cueva. Ahí es donde todo comienza. El suelo tembló de nuevo. Los motores de la nave rugieron más fuerte a medida que se acercaba, pero Mía y Jake no se inmutaron. No tenían otra opción ahora. No había escapatoria. La única opción era aprovechar lo que habían descubierto, el poder de los cristales mismos. Con una última mirada hacia la estación de investigación donde se alzaba la sombra de la fuerza Aurora, se giraron y corrieron hacia la luz brillante en la distancia. Sus piernas ardían por el esfuerzo, pero su determinación los llevó hacia adelante. Mientras se acercaban a la entrada de las cuevas de cristal, el mundo que los rodeaba parecía desvanecerse. La energía que pulsaba de los cristales surgió rodeándolos, envolviéndolos en su calidez. Las paredes brillaron como si les dieran la bienvenida a casa. El aire estaba espeso con una fuerza casi tangible, y Jake podía sentir el poder corriendo a través de él, una corriente eléctrica corriendo por sus venas. Miró a Mía, que estaba respirando pesadamente a su lado, su rostro iluminado por el caleidoscopio de colores que irradiaban los cristales. Esto es todo, dijo Mía, su voz asombrada, pero resuelta. Esta es nuestra oportunidad. Entraron más profundamente en la cueva. El zumbido de los cristales, cada vez más fuerte, golpeó como si todo el planeta estuviera respirando con ellos, pero luego, cuando llegaron al corazón de la cueva, un sonido repentino y agudo cortó el aire, una estática crepitante seguida de una voz distorsionada. Este es el comandante Raj de la Fuerza Aurora. Los tenemos rodeados, ríndanse ahora y les perdonaremos la vida. Luchen y los eliminaremos. La voz resonó por la cueva, pero no tenía el mismo peso que una vez tuvo en la presencia de los cristales. El mensaje se sentía distante, insignificante. La mirada de Jake se fijó en la de Mía. Sus rostros estaban iluminados por los brillantes cristales. Su resolución era clara. No había vuelta atrás. Jake dijo en voz baja. Los labios de Mía se curvaron en una sonrisa desafiante. No había vuelta atrás. Y justo cuando la fuerza Aurora se preparaba para descender sobre ellos, el suelo debajo de ellos se sacudió violentamente. Las formaciones de cristal a su alrededor brillaban cada vez más. Su energía alcanzaba su punto máximo. El aire crepitó con poder, y por un momento todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse y luego, con un destello brillante, el mundo a su alrededor estalló en luz. El suelo tembló cuando el poder de cristal surgió, enviando una onda de choque a través del planeta. La nave de las fuerzas Aurora vaciló. La transmisión se cortó. La atmósfera misma parecía latir con energía, como si el planeta hubiera despertado y no estuviera dispuesto a dejar que los invasores reclamaran lo que era suyo. Jake y Mía estaban en el centro de la cueva. La luz de los cristales los inundaba y proyectaba sombras largas y afiladas. No sabían qué pasaría a continuación. No sabían si la fuerza Aurora se retiraría o si los cristales destruirían todo a su paso. Lo que sí sabían era que habían entrado en contacto con algo mucho más allá de su comprensión, algo que podría cambiar el futuro de la humanidad, de la exploración espacial y de la teoría misma. Pero el resultado era incierto. Los cristales apenas habían comenzado a revelar su poder y mientras la luz brillaba a su alrededor, todo se volvió blanco.